la posibilidad de que seres existan por dentro de la Tierra es altísima. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué le decían que no estaba listo? ¿Listo para qué? Pueden estar entre nosotros y de hecho muchos de ellos tal vez y no son exactamente como nosotros, no son materia como tal. Aparecieron tres figuras altas, muy delgadas y de más de 2 metros. Parecen no ser de este mundo, pero tal vez y sí lo son. Y son más de este mundo que nosotros a lo mejor. Ningún ser humano lo había tallado. Allí él ya empieza a sentir que algo andaba raro. Ojos de humanos comunes no pueden verla, no pueden acceder, no pueden contactar con nadie que viva ahí, pero a través de la conexión de vibraciones puedes ver o echar un vistazo a lo que es ese lugar. Era parte de una raza que vivía debajo de la tierra desde antes del surgimiento del Homo sapiens. Ellos no nos visitan, ellos siempre han estado aquí. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más. Sí. Con una temática muy especial que en lo personal me gusta mucho. Ya sé, fíjate, me he notado. Sí, es que la verdad sí me ha gustado retomar como estos temas que derivan de la ufología, que no es ufología lo que vamos a hablar hoy, de hecho es todo lo contrario, porque es la otra vertiente, la otra capa de los fenómenos extraños relacionados con encuentros con seres que parecen no ser de este mundo, pero tal vez y sí lo son. Y son más de este mundo que nosotros a lo mejor. Muy posiblemente. Y de hecho, en este episodio vamos a hacer algo un poco distinto porque traemos algunos casos, algunas evidencias, más que nada a través de estos testimonios de personas que afirman haber tenido contacto con seres intraterrenos. Hay que ahorita definir un poquito qué es esto, Sí. Porque También hay otros conceptos que se van a conectar con ese, que me gustaría abordar, sobre todo porque las temáticas que vamos a ir tocando durante el episodio se van a dar cuenta que realmente no parecen ser todos lo mismo. Parece que existen diversos fenómenos que rodean el concepto de los seres que habitan por dentro de la Tierra. Pero bueno, si van llegando a este episodio, los invitamos a que se queden hasta el final, que le den un like a este capítulo y si eres nuevo, si eres nueva, que te suscribas a este canal también. Si estás en Spotify escuchando, síguenos por allá. Y estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. a mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike y Mike que está atrás en los controles como MikeAl99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Oigan, y quiero agradecer directamente a Spotify, porque hemos visto mucho crecimiento por ahí. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por allá también. Sí, un saludito a todos los que están escuchándonos ahorita en Spotify, que están en que el no nos tráfico. conocen la cara, muchos. Oye, sí, ¿quién es Sergio? ¿Quién es Minor, no? ¿Quién sabe? A lo mejor ya me has visto hoy. A lo mejor. ¿Quién sabe? Pero bueno, gracias a todos los que están por allá apoyando el proyecto. Si de casualidad no te has pasado a dar tu calificación, por favor, deja 5 estrellas. La verdad es que no cuesta nada y apoyas mucho a que este proyecto siga siendo recomendado y pues poder llegar a más oídos y que nuestros episodios pues sigan creciendo cada vez más. Y es que la información es muy importante. Eso les tiene que llegar a todo el mundo, güey. Sí. La verdad es que todos estos temas que hemos estado tocando últimamente, me siento muy contento porque muchos de ustedes nos han puesto que las temáticas les parecen sumamente interesantes, que han visto un canal muy diferente a lo que se han encontrado en otros, y me parece padre porque ese es el objetivo también, dar a conocer temas que tal vez sí no se hablan tanto en internet, pero pues no somos ningunos expertos, pero sí curiosos del tema. Sí. Pero bueno, el tema de los intraterrenos deriva obviamente de una gran teoría, que es la teoría de la Tierra Hueca, ¿no? Gran teoría de la Tierra Hueca. Que para algunos esta teoría pues puede ser una teoría conspirativa, una teoría que ha sido divulgada por algunos
ufólogos, por incluso aquellos exponentes de las teorías de los antiguos astronautas, incluso por autores como Eric von Däniken, que hablan de los antiguos dioses que estuvieron en la Tierra previo a la existencia de la misma humanidad, e incluso, por ejemplo, de aquella Elena Blavatsky, de aquella mística que hablaba de las razas, de las 7 originales razas de la humanidad, que pues también derivaban de los atlantes, los lemurianos, y algunos dicen que todos estos conceptos en realidad podrían tratarse exactamente de lo mismo, de un lugar que está en esta misma tierra, pero de manera interna. Y es que en esencia lo que queremos abordar en este capítulo no es ese ecosistema o ese lugar como tal. Pero simplemente yo quisiera dejar claro, la tierra hueca se diferencia mucho de la tierra plana. Definitivamente. O sea, no crean que estamos hablando de una teoría así tan loca como la tierra plana, que está loca, una disculpa, ¿no? O sea, la tierra no es plana. Sin embargo, la tierra hueca no... Yo lo entiendo de esta manera. La teoría de la tierra hueca no es que la tierra como tal, pues no tenga un núcleo o estas, como capas y todo esto. No. Yo lo veo más en el punto de que hay ecosistemas internos, subterráneos, en nuestro planeta que están siendo habitados por civilizaciones avanzadas o olvidadas o muy, muy antiguas. Sí, exacto. Y además, esto que mencionas de que tal vez existe una civilización avanzada, que exista tal vez una civilización olvidada por la historia, puede ser una de las cosas que de hecho se reflejen mucho en los relatos y en los casos que vamos a abordar hoy, porque algunos hablan que la tierra hueca en realidad puede tratarse no exactamente de una tierra invertida, como se plantea en algunos modelos. En algunos de los modelos, como por ejemplo, el famoso relato de Richard Byrd, ¿no? Que es este señor que fue a la misión en la Antártida y se encuentra con una de las entradas a la tierra hueca, y a través de unas cartas deja por entendido que hay un lugar llamado Agartha, que es donde habitan estos seres que pueden ser como muy parecidos a los seres extraterrestres con una tecnología muy avanzada. Y bueno, de alguna forma entidades incluso de tipo críptidas, o sea, es decir, animales que no existen digamos que en la fauna del mundo que conocemos, habitan en ese lugar. Incluso seres extintos como los dinosaurios, los mamuts, podrían estar en ese lugar. Eso es lo que se cuentan en relatos como el de Richard Byrd. Pero en realidad, ¿qué es más factible de todo esto? La posibilidad de que seres existan por dentro de la Tierra es altísima. Y esto se debe a que existen cavidades naturales, como túneles también de cavernas, etcétera, que pueden dar con ecosistemas totalmente complejos y enormes. Lugares donde sí, seres extraños de diversos tipos, y ahorita los escucharán, pueden estar entre nosotros, y de hecho, muchos de ellos tal vez, y no son exactamente como nosotros, no son materia como tal. Hay una teoría que te la platico porque es una de las cosas que yo creo que se conecta muchísimo con la teoría de los intraterrenos. No sé si has escuchado de esto, pero existe un concepto que muchas culturas relacionan con seres que pueden ser sobrenaturales, pero que tal vez y si están, digamos que de alguna forma catalogados. A ver, ¿Has escuchado el concepto? Tíramelo. ¿Has escuchado de los seres ultraterrenos? No. Ok. Ultraterrenos. Que están en todas partes, así, como omnipresentes. Ahí te va, porque es más complejo que eso. A ver. El ultraterrestre o los ultraterrenos es un concepto que fue popularizado por un autor llamado John Keel. Él empezó a categorizar ciertos fenómenos extraños con una hipótesis del extraterrestre tradicional, digamos que mezclado en estas historias, ¿no? En lugar de venir del espacio exterior como regularmente se piensa, los ultraterrestres serían como entidades que coexisten con nosotros en este mismo planeta o dimensión, pero de forma oculta, de forma tal vez intermitente, o tal vez de forma, pues, no sé, evasiva, tal vez podría ser. ¿Y cómo es posible eso, güey?
hay muchas cosas que nada más para que entremos un poquito en contexto, te voy a platicar este señor qué fue lo que investigó antes de eso. John Keel era un periodista y escritor estadounidense que él nació en 1930 y murió en 2009, nada más para que entendamos que es un periodo actual, regular. Sí, sí, sí. Y él fue muy conocido por investigar un fenómeno en particular, el caso Mothman. Ándale. Él fue uno de los ok. principales divulgadores, si no es que el principal divulgador del caso Del Mothman. Mothman. Observó que muchos avistamientos, de hecho, de ovnis, apariciones de fantasmas, de seres extraños y otros eventos anómalos compartían patrones comunes. E incluso, si no se trataban del mismo fenómeno, él decía que estaban conectados de cierta forma. En vez de pensar que podrían ser como estos extraterrestres grises o pleiadianos, etcétera, Keel O sea, como que de afuera. de afuera, exacto. Ajá. Él empezó a sospechar que era algo más antiguo y profundamente interconectado con la conciencia humana que está, bueno, que tenemos nosotros, ¿no? Ok, ok. Me Sí, gusta. Sí, es interesante. Dentro de las definiciones o las claves que Keel propone para identificar a estas figuras es que ellos no tienen una forma fija. Pueden mantenerse como luces, pueden parecer figuras humanoides, pueden ser como animales extraños o seres míticos de leyendas incluso. Pueden manipular la percepción humana, afectan, por ejemplo, cuestiones del tiempo, del espacio, llevan a las personas que llegan a interactuar con ellos a estos estados alterados de conciencia, donde pueden incluso hasta percibir como tipo de alucinaciones. Y también se dice que interactúan con digamos que con la parte simbólica, usan arquetipos, usan miedos, usan... Bueno, vírgenes. exacto. Banshees. Exacto. Duendes. Todo lo que conocemos popularmente como fenómenos paranormales, etcétera. Incluso fenómenos extraterrestres, fenómenos de seres extraños, como ciertos relatos que hablan de encuentros con animales pues críptidos, o sea, animales que habitan en cuevas, humanoides gigantes que están en cavidades. No siguen las leyes físicas convencionales, por ello es que todas las historias que están conectadas con estos seres podrían aparecer, desaparecer, podrían aparentar tener algo ahí, como aquel relato de la cueva de los tallos, donde se habla también que existían unos seres gigantes que tenían unas tablillas metálicas, pero luego, curiosamente, Juan Morix, que dio a conocer esto, habló de eso, obviamente se populariza después, y muchos intentaron encontrar esa civilización y no encontraron nada. ¿Por qué? Porque puede ser que esos seres en realidad eran seres ultraterrestres. Eso es lo que como una propone. ilusión. Exacto. Todo esto podría deberse a un tipo de ilusión mental, pero causada por unas entidades que están entre nosotros. ¿Y por qué propósito? O sea, ¿por qué harían esto? Algunos de los ultraterrestres podrían formar parte de un tipo de ecosistema invisible. O sea, podrían estar como que en algún tipo de digamos que de Matrix, que está muy, muy pegada a la nuestra, pero es que está diseñada como que también de cierta forma para manipular o guiar la conciencia humana a lo largo de la historia. Eso es lo que dice Keel. Es como un sistema, digamos que de control. Ajá. O sea, ellos llevan al mundo hacia donde quieren. ¿Arcontes? Como arcontes. O sea, se parecen mucho. Se parecen mucho. Sí. Keel decía, una de sus frases más enigmáticas era: ellos no nos visitan, ellos siempre han estado aquí. ¿Pero qué son? ¿Quiénes son? Pues posiblemente estos relatos que hablan de los seres que habitan por dentro de la Tierra en realidad no están hablando exactamente de un lugar interno como tal, de un lugar físico interno, sino un lugar interno, pero cósmico también. Como que un portalcito por ahí. Como un portal. Fíjate que sí puede ser. Porque Sí. las historias que yo te traigo hoy sí rozan, bueno, lo increíble. Sí. Y asumiría que hay estructuras muy grandes abajo de nuestros pies que fácilmente pudieran ser descubiertas. Entonces, este concepto como que valida de alguna manera esas historias, en el sentido de que quizás
y no estaban caminando al interior de la Tierra, sino estaban caminando pues entre un portal entre un éter. en un éter. A la madre. Sí. Yo creo que, bueno, esto podría también darnos otra perspectiva, por eso te lo quería comentar, porque creo que, y de igual forma, yo pienso que va a haber dos versiones de las historias. Una, que se pueden tratar de seres que son antiguos, y me refiero que son físicos y antiguos, incluso hasta medianamente primitivos, porque se quedaron en estos lugares como cavernas o como lugares en los recónditos del mundo, pero también está el otro lado en el que son figuras más inteligentes. Uh-huh. ¿Y por qué están ahí si son inteligentes? Bueno, tal vez es que no están ahí, es que no están en ningún lugar. Es que qué conceptos tan difíciles, ¿no? Sí. De cómo interiorizar, como el decir eso de que ¿dónde están? Pues es que no están en ningún lugar. O sea, no están, Sí, pero están. están ¿no? de cierta forma. Pero sí, bueno, no sé si quieras bueno, contarme algo para, sí, mira. para ir entrando al tema. Antes de que se nos enfríen estos conceptos, quiero contarte la historia de un señor, que él era un ingeniero. Él era ingeniero. Esto pasa en Cusco en el 1998, pues, ¿no? Fíjate que intenté traer historias que sean moderadamente contemporáneas, porque luego las historias entre más atrás te vas, pues a lo mejor y pierdes detalles y así, ¿no? Entonces, esto pasa en el 98. Su nombre era Alejandro Dávila, ¿no? Este señor era un ingeniero civil. Él era un egresado de la National Universidad en Lima de Ingeniería, ¿no? Él trabajó en más de 20 proyectos de restauración y de remodelación de edificios coloniales. Era como su especialidad. Sobre todo, pues, estos edificios coloniales y edificios arqueológicos que estaban en Perú. Esa era su mayor como su especialidad, pues, ¿no? Pero de todas estas obras hubo una que él dice que le cambió por completo la vida y la percepción del mundo, porque él era ingeniero. O sea, él no era historiador, él no conocía realmente muchas veces lo que estaba restaurando, pues, ni las civilizaciones que estaban detrás, ni nada, pero ese día eso que le pasó sí lo hizo decir, espérate, esto nunca lo había escuchado, y sobre todo lo que vio, pues, ¿no? Les digo, era el 1998 y él estaba haciendo trabajos de reforzamiento estructural en una antigua casa colonial en Cusco. Esta casa, para los que son de Perú, está ubicada a unos metros de lo que fuera el Coricancha, el templo del sol de los incas, ¿no? El lugar era parte de una restauración privada con fines turísticos, ¿no? Para que la gente empezara a conocer esos templos, etcétera, ¿no? Estaba financiada por una fundación española y todo marchaba normal. Sí. Todo iba bien, todo iba normal, iban en calendario, etcétera, ¿no? Pero durante una de las excavaciones para los cimientos de un nuevo corredor, un obrero rompió accidentalmente parte de lo que parecía ser una pared de roca. Como que la rompió y empezó a sonar como hueca, como que atrás había algo, ¿no? Al limpiar ya el área y todo, descubrieron que había una abertura. Okay. Se hizo una abertura como circular de poco más de medio metro de diámetro. Como una especie de túnel, sí. Se da cuenta, ¿no? Este túnel estaba tallado en piedra negra, lisa, como la obsidiana, como una piedra volcánica, pero no era parte del muro. O sea, como que sí les llamó la atención porque era... Bueno, las personas que conocen la obsidiana saben que es como muy brillosa y lisa. Tan lisa que puede ser incluso más filosa que un bisturí quirúrgico. Sí, pues está peligrosa. Es muy lisa, pues, ¿no? Esta parte, pues, no tenía nada que ver con lo que era la casona esta colonial, ni tenía señales de haber sido tocada por herramientas modernas. Él menciona. Nos dice él que los intrigó tanto que decidieron, pues, explorar un poco y empezaron a bajar. Uno de los obreros, a quien él llama Elías y Alejandro, se colocaron cascos con lámparas y descendieron con una cuerda, pues, ¿no? Dice que nadie más quiso seguirlos. La abertura, dice, descendía en una espiral, como un tubo
como un tubo inclinado que giraba, así como una tubería, como un tobogán, así, Ajá. que estaba formado por pasadizos perfectos, sin fallas y sin grietas y sin nada. Como una cosa muy, muy rara, pues, ¿no? Pero dice que lo más raro de cuando empezaron a bajar era que el aire era cálido, casi como si la piedra respiraba. Que esto es un patrón que encontré en las historias, como que esta piedra Ujú. o estas construcciones como que de alguna manera tienen esta pulsación. Ok, y emanan un Pues calor. un calorcito. Y sabemos, digo, se sabe que el calor en sí es movimiento. O sea, físicamente, algo que te da calor es porque hay movimiento ahí. Sí. Entonces, por eso lo mencionan como que si la piedra estuviera respirando, pues, ¿no? Luego de unos 20 minutos descendiendo, llegaron a una especie de cámara circular. Esto es común en las cuevas, pues, ¿no? Que están los pasadizos y están las cámaras. Él decía que tenía unos 6 metros de diámetro y una altura de 4 metros. El techo formaba una cúpula y la superficie no parecía de piedra, sino que de algún tipo de material vitrificado, como de vidrio. Ujú. Diferente, digamos, al vidrio de la obsidiana, o sea, que es negro y también como que refleja y es liso, sino era vidrio como más de cristal, así pues, ¿no? Dice que reflejaba deliberadamente luces como si tuviera una fuente de iluminación propia, Ok. como si el piso estuviera iluminado por abajo. Ok. Ajá. Te digo, tampoco es muy extraño este tipo de minerales que brillan Sí. cuando pues son reflejados por luz. Recordemos que ellos llevaban unos cascos con luz, pues, ¿no? Ajá, sí. Como se llegan a ver, por ejemplo, estas cuevas de cristal. Ándale, que se refleja y parece que brillan, pero no están brillando. O sea, es un efecto natural. Ujú. Sin embargo, dice que no era eso. Dice que en el centro había 3 pilares bajos, como si fueran altares o estaciones. Y ahí dice que entonces los vieron. Ujú. Del otro lado de la sala, en una abertura que no habían notado ellos antes, aparecieron 3 figuras. 3 figuras altas, muy delgadas y de más de 2 metros. Ok. Imagínate esa escena así, ¿no? Dice que su piel era blanca, pero que no era un blanco humano, sino que era un blanco casi traslúcido, Ok. como marfil, como un brillo que tenían interno, muy tenue. Y él menciona que era como un brillo como el del piso. Ajá. O sea, él decía, estos seres están hechos del mismo material del que está hecho el piso. Ajá. ¿Cómo es De esa posible? piedra o de esa cosa extraña. Sí, como luminiscente, así. Dice que no tenían cabello y que sus rostros no eran completamente visibles desde la posición en la que ellos estaban, pero como si una especie de bruma o de distorsión los cubriera así, como si hubiera una especie de vapor por ahí. Alejandro pudo ver claramente que sus ojos eran grandes y completamente negros. No caminaban, se deslizaban. Ujú. No había ruido, no había sonido alguno, como si, él lo describe, ojo, como si flotaran, Ujú. como si estuvieran flotando apenas tocando así el suelo, pues, ¿no? El amigo con el que iba, Elías, quiso gritar, pero no pudo. Dice Alejandro que él tampoco. Era como si algo invisible hubiera bloqueado sus cuerpos, dejándolos solos con los ojos y con la conciencia así para poder moverse, pues, ¿no? Ujú. Uno de los seres alzó una mano extremadamente larga y delgada con 4 dedos. En ese instante, dice, que sintió una sensación helada que le atravesó todo el cuerpo y que luego una voz dentro de su cabeza, pero que no era su voz, habló en un idioma que no entendió. Ese idioma que no entendió, dice que al instante se transformó en español y que esa voz decía, no es tu momento, aún no estás preparado. Ujú. Dice que la visión se volvió borrosa y se desmayó. Ok. Dice que cuando se desmayó sintió que estaba flotando y que se alejaba de dicha cámara. Cuando él despierta, él se encontraba tirado sobre el suelo de la obra.
volvió a la Ajá. casona esta colonial. Y que estaba justo enseguida de aquel agujero en el que él había entrado minutos antes, pues, ¿no? O sea, como que algo lo llevó de como regreso. que lo sacaron, güey. Lo Ajá. sacaron. Y lo sacaron y estaba solo. Ok. Elías no se encontraba, güey. Los demás trabajadores dicen que lo rodearon y que le decían que había estado buscándolos por casi 4 horas, güey. Cosa que no coincide, pues. No Sí. coincide porque el descenso les llevó entre 20 y 30 minutos. Y pues lo que pasó ahí, como les dije, pues no es como que estuvieron mucho tiempo, pues. O sea, Sí. estaban ahí, entraron los seres y luego pasó esto. Fracciones de minutos, tal vez. Pon tú que unos 5 minutos estuvieron ahí, pero los trabajadores de la obra le dijeron que habían estado 4 horas afuera buscándolo, pues, ¿no? Y que supuestamente, según los trabajadores, Elías, que nunca había bajado con él. O sea, que su amigo nunca había estado. Ok. No lo vieron bajarse. Y él decía, pero yo lo vi, estuvo conmigo, dice. Ujú. Nunca volvió. Ok. O sea, Elías nunca volvió. Por eso se conoce esta historia, güey. Ajá. Porque hubo una desaparición. Lo reportamos, dice, como desaparecido. Pero las autoridades lo tomaron como una huida voluntaria. Como si Elías hubiera escapado de la obra y ve tú a saber. Ok, porque pues, ¿no? nadie pudo confirmar que estaba con él, pues. Nunca, y no se le volvió a ver. Dice que él intentó regresar al túnel días después, pero la abertura ya no estaba. Ok. Eso está La curioso. abertura Lo que era el diámetro Ajá, sí. de la obsidiana, sí, no estaba. Que la piedra se había cerrado por sí sola, dice. Ok. Como si nunca hubiera estado ahí. Dice que tomó fotografías del lugar. Ok. Pero no, Mike, no las vas a encontrar estas fotos, güey. Ok. Porque él tomó fotos del área antes y después. Sin embargo, una semana descubrió que él tenía unas marcas en la espalda con un círculo perfecto de 3 centímetros como una quemadura. Pero que él no recuerda haberse quemado. Eso también le tomó fotos. Y cuando las mandó a Cusco a que las investigaran, pues desaparecieron para siempre, güey. Ok. O sea, las desaparecieron. Pues él ya nunca supo más de esas fotos. Elías desapareció. Y esa es la historia, güey. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Y para qué querían a...? ¿Por qué le decían que no estaba listo? ¿Listo para qué? ¿No? Ujú. Para No sé. entrar a ese lugar, tal vez, o... ¿Y que Elías sí estaba listo o qué pasó, güey? Ujú. ¿Quién sabe? ¿Y para qué lo querían, no? Eso también me parece curioso, Ajá. ¿no? Al final de cuentas, como que muchos de estos... De estas historias... te hacen preguntarte si realmente se están ocultando de nosotros, del mundo, Ujú. ¿no? Pero tal vez sí ha habido dentro de estas historias también como la de Kenny Reeves, de este señor que era youtuber, Ah, sí. que era un explorador aficionado. En los desiertos, ¿no? De allá de Nevada, De sí. Nevada, Y Simón, Simón. decide adentrarse en una cueva que supuestamente, según su relato, Ajá. y de hecho eso está, o sea, totalmente documentado. Él blogueó todo esto. Obviamente no blogueó la cueva, eso nunca lo vimos, pero él comentó su experiencia al entrar a una cueva que tiene una forma de M. Ujú, ujú. Él entra a la cueva y cuando entra empieza a sentir como una vibración y como justo una Ujú. distorsión como del tiempo-espacio, ¿no? Ujú, ujú. Obviamente que cuando sale de la cueva queda totalmente perplejo por lo que acaba de vivir y se lo cuenta a sus seguidores de YouTube. Y todos le piden que vuelva a la cueva. Y ahí es cuando vuelve y graba, pero ya nunca se sabe nada de él. No se sabe ni siquiera si grabó, no se sabe nada porque no hay nada de él. El tipo desapareció de la faz de la tierra. Ujú. Hay quienes dicen pues que la cueva se lo tragó, literalmente. Y esa cueva se investigó, las autoridades buscaron, encontraron un celular Sí. de él. Obviamente el celular no tenía fotografías porque él grababa con una cámara. No, y además estamos hablando de 2012, ¿no? Menos, yo creo. O sea, Sí, o ya, sea, ya tiene buen tiempo. No era Pero como igual si hubiera habido videos o fotos, no se hubieran visto chidas porque... no habló de ningún tipo de encuentro con entidades, pero habló como una experiencia extraña en el lugar, como si ese lugar, yo creo, no lo dijo textualmente, pero yo creo que fue un tipo de portal a otro lugar. Que pues de alguna forma pudo haber sido víctima de ser absorbido por esto. Pues es como lo mencionaste al principio del capítulo, pues, ¿no? O sea, esto de los seres ultraterreno, que, bueno, ellos te hacen este viaje, como en esta historia,
que te conté, digo, él regresa al lugar de los hechos y ya no hay nada, pues. Sí. O sea, ya no hay una cueva, ya no hay una cavidad, ya no hay nada. Ya no hay nada. Realmente eso es algo que parece ser como un tipo de ilusión o como esta fabricación que se nos coloca de manera aparentemente intencional, Ujú. tal vez como un tipo de trampa para llevarnos a ese lugar. Pero hay otras historias que hablan de entidades también más físicas, más Ujú. de cierta forma, pues sí, físicas, decirlo, materiales, como palpables, vaya. ¿Tienes una de esas? Sí, A ver, a y es ver. una historia que de hecho en alguna ocasión la hemos platicado, pero el día de hoy quiero que sea distinto porque quisiera conectarlo con algo más. Pero primero la cuento, ¿no? A Porque ver, habrá quien no échatela. la ha escuchado. Hay un lugar que no es muy conocido para la mayoría del mundo. Es un hipogeo, que es el hipogeo de Hipogeo. Hal Saflieni, que es un hipogeo que está en Malta. ¿Qué es un hipogeo? Un hipogeo es como es un templo subterráneo. Ah, ya. Ujú. Y de hecho este templo tiene más de 5000 años. Se dice que se Sí. construyó en el Neolítico. Y que dicen que albergaba como a 50,000 personas, ¿no? Una Ya, cura así. sí, o dicen sea, que es gigante, pues. en un inicio dicen que encontraron por ahí incluso tumbas, etcétera, con muchos esqueletos humanos. No hay información confirmable de esto, pero hay ciertas notas de prensa que dicen eso. No sé si de manera amarillista, pero no quisiera poner las manos al Sí, fuego no. por esa información, ¿no? Pero bueno, Pero qué interesante. O sea, un hipogeo es básicamente una colmena de hormigas. sí, Es podemos. como sabes, que Es subterráneo totalmente. subterráneo, sí. Bueno, Hal Saflieni es el más popular de los templos que hay en Malta por el misterio que tiene detrás. Algunos dicen que por un tiempo este hipogeo funcionó como un santuario, otros dicen que pues era como así les conocen como necrópolis, que Ajá. pues albergaban pues cuerpos, ¿no? Sí. Pero hay quienes creen que hay algo más ahí y que de hecho actualmente todavía sigue existiendo algo más. Ay. Y esto viene por un relato bastante interesante que pasó por una mujer, una británica, una escritora, viajera, investigadora llamada Constance Lois Jessop. Ella viajó en diversas ocasiones a muchas partes del mundo para investigar como historia esotérica, incluso de fenómenos extraños. Estaba muy ligada a asociaciones de estas de investigación parapsicológica, y por mucho tiempo fue una persona muy respetada en el ámbito. Y en 1961 contó una experiencia que vivió en Malta. Y eso es lo que, de hecho, se publicó años después en National Geographic. Porque es una de las cosas que más se ha mencionado, que estos antiguos santuarios fueron el hábitat de una civilización que era muy diferente al ser humano. Sí, gigantes. Gigantes. Y bueno, todo ocurrió en algún momento, porque no tenemos la fecha exacta, de los años 30. Lois viajó a Malta con algunos amigos como parte de un paseo turístico. Obviamente que dentro de estos paseos pues llegaban a este hipogeo, que era muy popular, es muy popular, como parte de una rutina turística. Ujú. Pero Lois no era una turista cualquiera, como ya se lo imaginan. Tenía mucha curiosidad por este tipo de cosas que iban de lo parapsicológico, lo esotérico, lo extraño. Y mientras el guía los llevaba por zonas conocidas, ella notó una serie de pasillos más profundas fuera del recorrido normal que todo mundo estaba pasando. Y le pidió al guía permiso para entrar y sorprendentemente él accedió. Sí, pueden bajar, pero bajo su propia responsabilidad. Pero un accidente, obviamente. Obvio. ¿No? O sea, Bueno, es lo que uno piensa. es lo que uno llegaría es a lo pensar. que uno piensa. Y Lois, junto con su compañera, decidió adentrarse a este lugar. Ella cuenta que no había luz eléctrica, obviamente, en este lugar. Así que usaron velas nada más para descender. Y se ataron entre sí una faja de tela para no perderse.
Ok. Bajaron hasta que llegaron a una especie, dice ella, que como de precipicio dentro de este mismo templo. Ahí Lois se asomó para ver qué había más abajo. Y fue entonces cuando vio algo que pues fue sumamente extraño. Desde una grieta muy por debajo emergieron lo que parecían ser unas figuras enormes que al principio no distinguió exactamente qué eran. Pero conforme se asomaba, Lois dijo, hay algo ahí que es gigante, no sé qué sea. Unos 6 metros de altura. Un edificio. Un edificio, pero lo curioso es que estos estaban caminando con esta forma humana de caminar, Bípeda. bípeda. Dice ella que fue como una fila india. Eran varias figuras humanoides que caminaban así, uno detrás del otro. Y según ella, la cabeza de estos seres llegaban a la mitad de la pared opuesta de la cámara. ¿Cómo? O sea, las cabezas de donde ella los veía llegaban a la mitad de donde estaba la pared. Ajá. Opuesta a la cámara donde se encontraba. Pero lo más raro fue lo que ocurrió después. Todos se detuvieron al mismo tiempo y se volvieron hacia ella. A la bestia, qué Y miedo. levantaron los brazos, haciendo como un gesto raro, así como con las dos manos, como si quisieran como agarrar algo en el aire o algo por el estilo y tocar algo que estuviera ahí. Y dice Lois que en ese momento, dice, sentí un terror porque pensé que me habían visto ya. Y que le iban a atacar, claro. Y dijo, no grité, no corrí, me quedé prácticamente congelada. Y aún sostenía la vela en su mano. Se apoyó contra la pared con la otra, que, o sea, tenía la vela así y con la otra se apoya en la pared. Pero no sintió roca cuando se recargó. Había un acantilado. Sintió algo blando, húmedo. Uy, no. Y que se movía. Se dio cuenta que estaba recargada sobre uno de estos. Y en ese instante dice que como si una ráfaga de viento pasara, se apagó la vela y todo se quedó en oscuridad completa. Nah, me chinga. Y obviamente que presa del pánico, Wow. tanto ella como su compañero retrocedieron así intentando no hacer ruido, pero salir del túnel. Y una vez afuera, bajo el sol, nadie dijo una sola palabra. Y ya en la superficie, el guía se le acercó a Lois y le dijo algo muy curioso. Si realmente quieres seguir explorando, pronto un maestro de escuela va a llevar un grupo y podrías unirte a ellos. Y Lois le dio su dirección, esperó, pero nunca recibió noticias. Pasaron los meses, porque esa historia continúa. Y un día, un amigo la llamó para contarle algo que había pasado. Acaba de salir en un periódico local, en un periódico llamado La Valeta. ¿Recuerdas ese túnel que querías explorar?, le dijo su amigo. El periódico dice que un maestro y 30 estudiantes fueron y todos iban así atados entre sí, con la cuerda anclada en la entrada. Pero justo el último estudiante dobló la esquina donde se te apagó la vela y la cuerda se cortó. Nadie volvió a salir, nunca los encontraron y las paredes se derrumbaron. Y no quedó ni rastro del grupo de estudiantes. Wey. Y esta nota, esto que salió, este periódico, lo difundieron en National. Y durante mucho tiempo este lugar estuvo clausurado para el público general. A la madre. De hecho, hasta la fecha, no estoy muy seguro si la gente puede acceder a este lugar. Pero lo que se piensa es que ese lugar es el hogar de algo más profundo y más antiguo de lo que pensamos. Se sabe. Y no estoy hablando del hipogeo, o sea, no estoy hablando estoy hablando de algo más subterráneo, más profundo, que es un posible hábitat de estos seres antiguos que son gigantes, que son incluso de otras razas humanoides. O sea, no sé si decirlas como homínidos, no tengo ni idea,
pero por lo menos son seres muy parecidos a nosotros, según las descripciones. Y esta historia, o sea, obviamente, con el tiempo se podría de alguna forma conectar con la historia que ya hemos hablado en otros episodios de la Cueva de los Tallos, que hablaba de seres muy parecidos en dimensiones, porque también se habla que estos seres eran mucho más grandes, y estamos hablando de estas dimensiones, que contenían esta cultura de tradiciones en las que elaboraban grandes tablillas de oro, etcétera, y que tal vez esa conexión podría estar por debajo de la tierra, por debajo de las cuevas, por debajo de las profundidades, y tal vez no sea algo exento una cosa de la otra, sino tal vez, y el mundo se conecta por debajo. Yo lo creo, la verdad, porque, mira, si quieren saber más acerca de los gigantes de Malta y de toda la civilización, de lo que pasó ahí, los templos, tenemos un capítulo completo para que vayan y de los gigantes chequen. de Malta. Los gigantes de Malta es porque hay muy más historias. interesante, Esto es una de tantas historias que hay. Pero el hecho de que, por ejemplo, en este hipogeo se sabe y se tiene la certeza, pues, de que sí vivieron seres humanos, ¿no? O sea, eso fue una construcción de los seres humanos, o bueno, quién sabe la construcción, pero ¿por qué harían eso? O sea, ¿por qué excavarían? Tengo entendido que es mucho más complicado hacer ese tipo de ciudades que hacer una ciudad convencional, ¿no? O sea, ¿por qué harían eso? Hay de dos sopas, ¿no? O los ayudaron porque ese era el modelo que ellos usaban, o sea, digamos los gigantes, o porque los humanos que estaban ahí estaban imitando a los que ya habían estado ahí antes, a los gigantes. O sea, los gigantes en las dos opciones están presentes. Y yo creo que de cierta forma el hecho de que se mencione, por ejemplo, en la Biblia los Nephilim, o que se mencione en los antiguos escritos de Mesoamérica a personas gigantes y en otras culturas a los gigantes, no es casualidad, porque creo que los gigantes pueden ser la conexión con esa cultura antigua que tal vez sí se refugió en las profundidades de las cavernas y de las cavidades que pueden ser estos ecosistemas gigantescos que existen. Y bueno, y eso explicaría el por qué no hay cadáveres. ¿Por qué no se ven? Ajá, ¿por qué no hay cadáveres? ¿Por qué no hay popó grandota de gigante? Pues porque no están aquí. Lo mismo que pasa con el Bigfoot. Es lo mismo que pasa con Bigfoot, que digo, si me apuras, es una especie de gigante también, porque pues mide más de 2 metros y todo eso. Sí, pues es un homínido grande, ¿no? Que dicen que es pariente de el Gigantopithecus. Por ejemplo, un Gigantopithecus ahí abajo en Malta. Imagínate. Fácilmente. O sea, no podríamos saberlo. Y es que esa es la parte interesante de estos seres. Los seres que habitan debajo de la tierra pueden tener tanto dimensiones increíblemente grandes como dimensiones microscópicas. El cielo es el límite, pues, ¿no? Sí. O sea, es muy loco. Yo no sé, digo, yo sí estoy seguro, pues, que sí hayan existido, la verdad, los gigantes. Lo que no sé es si siguen existiendo. Sí. Posiblemente Eso, si existen, creo que deben estar resguardados en un hábitat donde el ser humano no puede interferir con contaminar, vaya. Exacto, con sus comunidades o sus civilizaciones. No sé sí. cómo coexistan hoy en día con el mundo, ¿no? Pero yo pienso que sí debe ser una raza de humanoides que hoy en día pues ha tenido que regresar pues al antiguo, ¿no? A las cavernas. Involucionar, vaya. ¿Sí? Por ahí dicen. Oye, te cuento una historia bien loca. A ver. Esta es una historia bien loca porque sí es como un caso completo que involucra todos los ingredientes que me gustan, pues, ¿no? Ajá. Tiene gobierno secreto, conspiración, personas silenciadas, ¿no? Okay. O sea, y es el encuentro en el Monte Bushegi. Es una locura este caso porque tiene temas que no me lo vas a poder creer. Ok. Ay, no sé, pongan en los comentarios si ustedes creen esta historia. Hay varios detalles que la avalan, pero ahí les va, pues, ¿no? Eso pasa en la cordillera de Bushegi, en Rumania. Ajá. Esto en el 2003. Todo lo que les voy a decir, o sea, la fuente principal de lo que les voy a decir, aparece en relatos anónimos de ex militares, romanos obviamente, que están contenidos en un libro que se llama Transylvania al Sunrise, de Rudu Sinamar.
es un seudónimo también, no es un nombre original. Ajá. Porque, pues, precisamente esta historia, pues, tiene de todo, pues, ¿no? Mira, en 2002, un equipo de inteligencia militar rumana, conocida como el Departamento Cero, especializado en fenómenos anómalos, ojo, Ajá. fenómenos anómalos y geopolítica de alto nivel, Ok. detectó una anomalía electromagnética enorme Ajá. en los montes Bushegi, gracias a un sistema satelital sofisticado de la CIA, ¿no? En ese momento ya ya se estaban trabajando todos los países, etcétera, ¿no? El Departamento Cero en sí era para investigar estos fenómenos anómalos, pero que no son paranormales como tal. O sea, no es estos hombres de negro ni nada. Ok, O sea, pueden ser incluso eventos naturales o... precisamente, o sea, anomalías de carácter natural, pero ¿cómo se dice? De campos electromagnéticos. Sí, cosas y así. difíciles de descifrar. Exacto, y geológicas también. O sea, no eran buscafantasmas, pues. Ok. Es lo que quiero que entendamos. Sin embargo, sí eran de la milicia. O sea, sí estaban entrenados y todo. El sistema, dice el de la CIA, había identificado una cavidad subterránea perfectamente esférica a cientos de metros bajo la montaña esta de Bushegi, que emitía una firme frecuencia energética que estos vatos iban a averiguar si era artificial o no. Ajá. Cosa que obviamente si no es artificial, bueno, ¿qué es, no? Ajá. Ellos obviamente al ser militares van con la bandera de que, bueno, puede ser una tecnología de algún gobierno. Y a eso se refieren con artificial. Quiero mantenerlo así. Ajá. Quiero mantenerlo de que sepan ustedes que esas personas no iban a buscar fantasmas, pues. O sea, eran profesionales que iban a buscar estas anomalías y que iban a ver qué onda. Sobre todo por el tema de las tensiones geopolíticas y todo esto. Se detectó esta cavidad que era subterránea a cientos de metros bajo de la montaña y que era completamente esférica. Muy extraño, ¿no? O sea, muy obviamente tú recibes esa noticia un día y estás en el Departamento Cero y dices, esto es una base subterránea de algún país, ¿no? Ajá, Claro. sí. Ellos fueron en el 2003, y el gobierno rumano, presionado y asistido por funcionarios estadounidenses, pues lograron penetrar con esta tecnología de resonancia dirigida, abriendo lo que más adelante se conocía como la sala de proyección Bushegi. Ujú. Lo que más adelante se le conocería así más bien, ¿no? La sala de proyección Bushegi. Uno de los soldados involucrados, cuyo testimonio obviamente fue entregado de forma anónima completamente y protegido por seudónimos, relató su experiencia. Eso que les acabo de decir nada más es el contexto, güey. Ujú. Esto es lo que le pasó. Dice, nos enviaron sin muchas explicaciones. O sea, lo que les acabo de decir. Con esas explicaciones fueron, pues, ¿no? Dice que eran una unidad de élite del ejército rumano asignada al Departamento Cero. Lo único que sabíamos era que estábamos custodiando una excavación secreta en los Bushegis. Nadie debía saber y nadie debía entrar sin un permiso especial. Ujú. Un día nos ordenaron bajar. La roca se había abierto, no por dinamita ni por excavaciones, sino por vibraciones. Ellos, al ser expertos ingenieros geológicos, pues conocían estos procedimientos. Sin embargo, les parecía como pues muy extraño, porque es un procedimiento, pues además que es caro, Ajá. es complicado, pues, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, Pues hay que ver, ¿no? esto es muy importante, dijeron, ¿no? Por algo que la tecnología que teníamos los americanos hizo. Entonces vimos ahí sí lo imposible, y es cuando entran a esta sala de proyección, güey. Descendimos, dice, por un túnel perfectamente liso y geométrico. Justo como la historia anterior, si te fijas, güey. Sí. Ningún ser humano lo había tallado. Allí él ya empieza a sentir que algo andaba raro, pues, ¿no? Parecía una estructura viva, con superficies que no eran del todo metálicas ni del todo pétreas. O sea, no eran rocas. Al final llegamos a una sala gigante de unos 100 metros de largo por 30 de alto. 30 metros de altura, güey. Ujú. Con una cúpula semicircular que parecía hecha de un material orgánico fosforescente, dice. Lo primero que nos impactó
fue que no necesitábamos linternas para estar allá adentro. La sala emitió una luz suave, una luz dorada, Ok. que parecía venir de los mismísimos muros. Ajá. En el centro había una gran mesa de piedra pulida en forma de T. Alrededor de ella, bancos de piedras alineados perfectamente, como si estuvieran haciendo como una categorización de estos minerales, de estas rocas, pues, ¿no? Ok. Y encima de la mesa, y esa es la parte que es una locura, pues, ¿no? Encima de la mesa había pantallas, güey. Pantallas de... Acuérdate que la mesa es de piedra, güey. Sí, sí, sí. O sea, Pantallas. Unas pantallas holográficas, dice, que estaban flotando en el aire. Es una locura. Ok. Yo el primero, ¿eh? Ajá. Yo el primero, Sí, pero sí. Ok. denme chance, güey. En estas pantallas que estaban flotando así arriba de esta mesa, había como que se entendía que eran sensibles al tacto. A pesar de que eran holográficas, se podían tocar, pues. Todo el equipo técnico estaba ahora sí que vueltos locos, pues. No se esperaban que iban a ver algo así. Lo que veíamos no era de este tiempo ni de este mundo, dijo. Las pantallas mostraban mapas estelares, datos genéticos, imágenes del ADN humano y otros símbolos que ningún experto supo traducir al principio. En la parte posterior de la sala, tras una compuerta cristalina, había unas cápsulas. Y aquí me acordé mucho de Ingo Swann, güey. Ajá. En estas cápsulas, dentro de una yacía un ser. Un ser de casi 3 metros, con una túnica dorada, de piel oscura rojiza y cabello blanco. Él dice, no estaba muerto. Estaba en suspensión. Ujú. ¿Te acuerdas lo que vio Sí. Ingo Swann? Sí, aunque él lo vio en un hielo, ¿no? Él lo vio en un hielo, o lo que él creía que era un hielo, ¿eh? O sea, porque aquí estamos hablando de una Es una cápsula. de cristal. Ajá. Los escáneres indicaban que tenía signos vitales, débiles, pero signos vitales, y su cráneo era alargado, sus extremidades delgadas y largas. Nos dijeron que ese ser era parte de una raza que vivía debajo de la tierra desde antes del surgimiento del Homo sapiens. Ok. Eso les estaban diciendo. Ahí, mientras estaban en el cuchicheo, los departamentos cero, algunos comenzaron a hablar de los Anunnakis, otros a hablar de Lemuria, otros de seres intraterrenos que habían dejado esta sala como una sala de observación o como una advertencia o como un legado de su existencia, pues, ¿no? Sí. Uno de los científicos activó una especie de interfaz y de pronto hubo una proyección holográfica en toda la sala. Vimos la historia de la humanidad, dice, pero no como la conocemos nosotros. Ajá. O sea, no vieron, digamos, el proceso evolutivo que nosotros conocemos, no vieron de que a Cristo, no vieron de que las guerras famosas, que luego es lo que regularmente se ve, Sí. sino como que estaban viendo otra cosa, güey. Como que la misma historia, pero contada desde otro ángulo que ningún ser humano había entendido ese ángulo. Ok. Al punto de que él tampoco lo entendió. O sea, él entendía pues que era la evolución, pero no lograba entender si ¿Desde era, qué ángulo? Ya ves, por ejemplo, una producción de propaganda de la Unión Soviética o de Estados Unidos o de China. No sabía quién había hecho eso, pues, ¿no? Dice que vieron civilizaciones olvidadas, guerras nucleares en la antigüedad y una secuencia donde el ADN humano era modificado por entidades altas y luminosas, güey. Ok. Lo más perturbador fue una última imagen. Era la Tierra, pero rodeada de una esfera negra que parecía absorber la luz. En ese momento alguien dijo, nos están mostrando cómo terminaremos si seguimos el camino que llevamos. Pero este vato, este exmilitar anónimo, no interpretó eso. Lo que este exmilitar interpretó es que esa era la actualidad de la Tierra. Que la Tierra, en esencia, sí estaba envuelta en la malla. Ujú. En la fabricación de la simulación, güey. Ok. O sea, en lo que compone
lo que las teorías de la simulación proponen, pues, que es esta malla, esta cúpula que envuelve al planeta. Una auténtica locura, ¿no? Ok. Pero ahí les va. La parte que a mí me llamó la atención es que después de esa expedición, cada uno de los del Departamento Cero fueron separados y fueron interrogados por agentes estadounidenses. Cada uno. Esto pasa en Rumania, acuérdenlo, ¿eh? Dice que los hicieron firmar acuerdos de silencio, de confidencialidad, de todo tipo. Algunos fueron reubicados y otros los dieron de baja voluntaria. Dice él, yo deserté meses después. Tuve pesadillas recurrentes con la figura del ser dormido y una voz que me hablaba desde el centro de la montaña y que a veces creo que algo o alguien se quedó adentro de mí. Ok. Una locura, güey. En agosto del 2023, cuando el gobierno rumano estuvo a punto de revelar el hallazgo al mundo, según el autor de este libro, el Radu Sinamar, Estados Unidos intervino directamente. Presionaron al presidente rumano para que declarara esta información que les acabo de decir como ultra secreta. Y también se menciona una interferencia del Vaticano, güey, para que esto no se supiera. Ujú. Que habría estado al tanto del hallazgo debido a antiguas profecías y textos herméticos que ellos tienen, ¿no? En sus archivos secretos. Ujú. ¿Qué era realmente esta sala, güey, de Buchegi? Ok. Este monte de Buchegi, ¿qué era? Bueno, no sé, güey. O sea, no sé. No sé. Fíjate que me trae a la memoria una cosa que vi por ahí de la nación Hopi, que son una tribu Sí. del sureste de Estados Unidos, que es Arizona, ¿no? Que nos queda aquí muy, muy Muy cerca. cerquita. Ellos pues tienen como una tradición oral más que nada de cómo se dio el origen y la evolución de la humanidad. Según de cómo se construye para ellos, como que ha estado dividido en varios mundos, ¿no? Nosotros supuestamente estaríamos en el cuarto mundo. Los mundos anteriores colapsaron, etcétera. Claro. Supuestamente nuestro mundo en algún momento estuvo a punto de desaparecer en la antigüedad. Y en la antigüedad había una raza de seres subterráneos que ayudó a los seres humanos a sobrevivir. Y estos seres eran conocidos como los Anu Sinom. Anu. Anu Sinom. Aquí en Arizona. Sí, o sea, pues no fue en Arizona, pero No, pasó bueno, en el mundo. Pero sí, así, Ah, ok, así les ok. llaman. Anu Sinom. No, pero es me en la refi- cultura. A lo que me refiero es que suena a Anunnaki, sumerio allá. Sí. O sea, y Ahí para te que va. esté acá, Porque ajá. justamente, o sea, algo que pasa es que los Anu Sinom se traduce como gente hormiga en Hopi. Ok. O sea, los Anu, muchos los han catalogado y conectado con los Anunnakis. Ajá. O sea, obviamente, porque por la fonética que tiene, ¿no? Algunos dicen que no tiene nada que ver, pero otros dicen Ok. que curiosamente, o sea, hay muchas correlaciones que podemos decir que ambos seres o ambas cosas que existían en la antigüedad de alguna manera intervinieron en el rumbo del mundo, ¿no? De alguna forma tuvieron un contacto con el ser humano y de alguna forma tal vez sí tienen que ver con la evolución misma. Para los Hopi, estos seres eran seres que eran extremadamente sabios, eran seres que digo que habitaban en el mundo subterráneo o que tenían sus bases por lo menos ahí. Os digo, no lo dicen así como extraterrestres, lo hablan como seres pues de la naturaleza, pero que eran pues tipo humanos, ¿no? Pero eran los seres hormiga, los hombres hormiga. Les enseñaron a los humanos, tan como los Anunnakis, les enseñaron a los humanos a sembrar, a todo lo que agricultura, a almacenar ganadería. comida, cazar, etcétera. Todos los conocimientos que llevaron al humano a evolucionar fueron dados por los Anu Sinom, al igual que los Anunnakis. Ok. Entonces muchos dicen que estos seres que también, o sea, simbólicamente eran seres con la cabeza redondeada, ojos grandes, Almendrados. exactamente como podría parecer una hormiga, pero también como podría parecer un gris. En realidad son los antiguos subterráneos, que tal vez esos seres no eran propiamente extraterrestres, sino eran ultraterrestres. Eran seres que estuvieron aquí
y han transmutado su esencia a lo largo de los años, que incluso tal vez materialmente ya no sean lo mismo. O sea, tal vez en esencia, físicamente ya no son para nada iguales. Entonces tal vez esos encuentros, como este que contaste ahorita, podrían estar totalmente conectados con los Anunnaki o los hombres hormiga. Puede ser. Puede ser. Es una de las teorías, pero realmente hay más cosas que hablan de ese tipo de encuentros, que de hecho los han catalogado, y muchos han hablado de que existen lugares como ciudades complejas subterráneas. Ajá. En 1987, tras una serie de experiencias místicas, un señor llamado José Trigueño fundó la Comunidad de la Luz de Figueira. Esto pasa en Brasil. Este lugar no era un simple retiro espiritual como en muchos casos. Era como un tipo de punto energético, digámosle así, para entenderlo fácilmente. Pero este punto energético era para conectar al humano con lo que afirmaba que era una red de civilizaciones intraterrenas avanzadas. Este señor afirmaba que a través de experiencias de tipo oníricas, de tipo meditativas y de tipo cósmicas, llegó a conectarse con seres que decían mensajes desde la profundidad de la Tierra. Según él, la humanidad fue guiada por seres no humanos que viven en otros planos de existencia, particularmente algunos o la mayoría en el interior de la Tierra, y se comunican con solamente ciertos humanos que podrían fungir como antenas de comunicación. Que bueno, se habla. Que podríamos estar hablando de aquellos que alcanzan el grado de la apertura del tercer ojo, la glándula pineal, o habilidades extrasensoriales que logran conectar con estos seres. Estoy seguro que mucha gente ha visto a estos contactados, que no son contactados de extraterrestres, sino de intraterrestres. Pues este señor era de estos contactados. Trigueño relataba haber recibido mensajes telepáticos y visionarios de unos seres provenientes de una ciudad subterránea llamada Mirna Had. Mirna Had. Esta ciudad, según lo que cuenta y lo que estos seres le han contado, se encuentra en planos más sutiles del planeta, bajo montañas sagradas de América del Sur y una de las bases de operaciones espirituales de las jerarquías de la luz. Los habitantes de Mirna Had serían seres que, según lo que cataloga este señor, de altísima vibración, así lo dice, cuya forma no es enteramente física. Afirma que algunos de ellos pueden manifestarse brevemente en el plano físico, como algunos que mencioné al inicio, si es necesario. Solamente si es necesario ellos se manifiestan, pero su verdadero trabajo está en niveles energéticos, en contactos de tipo cósmico, más bien. Son prácticamente invisibles al ojo humano. Mirna Had, junto a otras ciudades que también supuestamente existen al nivel intraterreno, hay otras ciudades como una llamada Aurora, que está en Uruguay, y otra llamada Erx, que está en Argentina, conforman una parte de una red de civilizaciones intraterrenas llamada Confederación de Mundos Evolutivos. ¿Qué? A ver, todo esto según este señor. Todo esto es, claro, por supuesto. Ese es el contacto que este señor tiene con estas entidades, supuestamente. Trigueño también dice que los contactos, y tiene muchos libros, pero como un montón de libros, afirma que los contactos no son solamente subterráneos, sino también pues de este tipo como energéticos, ¿no? Según sus palabras, hay seres de otros sistemas estelares como los de las Pléyades y etcétera. No los desacredita. No los desacredita. De hecho, dice que estos en realidad colaboran con las ciudades subterráneas. ¿Para qué? Para lo mismo que se ha hablado en muchos contactismos. Rescate espiritual, mensaje y de amor, transformación, pues evolución espiritual del ser humano, amor, etcétera, ¿no? En una de sus citas en sus libros dice: el ser humano ha perdido el contacto con su origen y su propósito, pero las jerarquías intraterrenas y cósmicas están trabajando para que la humanidad despierte sin imponer, pero sí guiando desde los planos superiores. Y él tiene, te digo, más de 80 obras literarias, tiene más de 3,000 conferencias en las que ha hablado de esto. Es uno de los principales exponentes de las civilizaciones intraterrenas.
explica que los ovnis no eran amenazas, sino instrumentos de trabajo de estos seres en tareas planetarias. Algunos mensajes canalizados hablan de un posible retiro parcial de la humanidad en el futuro hacia regiones seguras o incluso subterráneas, como pasó en Marte. Él dice, Sí. como pasó en Marte. ¡Ojo! Tal vez Marte podría llegar a ser el futuro del mundo. O sea, Pues se menciona, se habla. Se habla de eso. Y según Trigueño, Mirna Hatt es una ciudad intraterrena donde actualmente no existe el conflicto ni la enfermedad. Es un centro de instrucción espiritual de almas avanzadas y también un lugar desde el cual se emiten ondas al mundo de equilibrio, de armonía, que hacen que el planeta logre estar en estabilidad. Como si estos centros fueran literalmente los puntos energéticos que mantienen vivo el planeta. ¿Y no mencione cuáles son? O sea, ¿dónde están esos, esas entradas? Las entradas exactamente no... Hay unos puntos, pero obviamente no, pues el acceso como tal es un acceso cósmico. O sea, estamos hablando que están ahí, pero no hay una cavidad como una cueva donde entres. Es a través de la ascensión, según lo que dice él, espiritual, etcétera. Y bueno, él falleció en el 2018, de hecho. Es lo que te iba a preguntar, si sigue vivo. Pero su legado todavía existe. O sea, hay mucha gente que sigue digamos que el mensaje de la confederación de la confederación, ¿no? Pero sí, realmente eso es uno de los principales exponentes de este tema, porque es una de las pocas personas que afirma haber tenido un contacto con seres que están en las profundidades de estas ciudades subterráneas, pero sí, fíjate, etéreas. Él y un niño. Un niño que él decía que el niño, por obvias razones, no se sabe el nombre, ¿no? Pero esto pasa en Bolivia en el 2017. Este niño también decía que tenía un cierto contacto. Y de hecho lo descubre la madre. La madre se le conoce como María A, ¿no? Okay. Ella habla de que cuando estaba... que empieza a meter al niño a terapia escolar y psicológica, porque el niño empieza a tener pesadillas, no empieza a dormir, a descansar, etc. Y empieza a mencionar una y otra vez que los seres del cristal lo estaban esperando. Los seres del cristal, etc., ¿no? Él tenía 6 años cuando pasaba esto. Empiezan a analizar su caso, digo, ¿de dónde sacó esta información? Y él empiezan a entrevistar al niño y él dice que este lugar no está en el mapa. Decía que antes de nacer aquí, vivía bajo la tierra, dice, y es una ciudad de cristal azul. En esta ciudad hay coches, no hay escuelas, solo escuchamos música y la gente habla sin mover la boca. Todos saben lo que piensas. Hay una gran cúpula como de hielo, pero no es hielo, y hay plantas que brillan y no se camina, se flota. Todo esto lo empieza a decir el niño. Obviamente, pues lo primero que asumen es que él pues vio algo en la tele, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues empieza él a diseñar estos esquemas de las cúpulas, que son unas estructuras hexagonales y formas geométricas imposibles para la edad del niño, pues, ¿no? Usa colores azules, violetas y dorados para pintar todo este ecosistema. Los detalles que empiezan a sorprender a los adultos es que él describía túneles que, según él, conectaban a la ciudad con el bosque grande del norte, el Amazonas. Okay. Que en el Amazonas es una de las grandes entradas a este lugar, y me imagino yo que, haciendo un símil con el contactado que nos acabas de comentar, pues que es un punto energético también, el Amazonas. Pues muchos hablan, o sea, de este inexplicable lago ardiente, que dicen que el origen de que esté ardiendo puede provenir de un lugar subterráneo donde provenga una tecnología que calienta el agua. Otra cosa que también dice, y te cuento esta historia, digo, para cerrar, porque es justamente lo que mencionas, güey. Este vato también, el niño también dice habla de una especie de consejo de los claros, como entidades que deciden cuándo un ser debe o no debe de
superar la superficie como una confederación. Ajá. O sea, él me habla de un consejo de los claros, que así les dicen ellos, pues, ¿no? Él afirmó que los humanos olvidan todo cuando nacemos, pero que él recordó por accidente al tocar una piedra en una plaza, güey. Él se refería a una roca volcánica en forma de huevo que está en la plaza de Guaraguara, lugar donde solía él ir a jugar. Entonces, las personas, los conspiranoicos, empezamos a decir que eso es lo que le dio otra vez la gnosis de que él venía de ese lugar y que según él, todos venimos de ese lugar. Sí. O sea, que la reencarnación no se hace a través de externos, sino intraterreno, pues. Okay. O sea, que de ahí pasamos a la superficie y que ese mundo existe, y él menciona como una ciudad de cristal. Eso a mí me llama mucho la atención, güey. Y es que realmente ese tema de las, o sea, de las ciudades o de los hábitats que se encuentran en como tipo reinos, donde hay, o sea, tal cual civilizaciones, tal vez, o sea, como lo dije muy al inicio del episodio, no es que estén literalmente en una cavidad, sino que energéticamente están internamente en la Tierra, en otro plano tal vez de existencia. Ahí está en las creencias de los mochicas de Perú. Ellos creían en un dios llamado Morrop, que era un dios. Aquí vamos a poner unas imágenes. Que no hace falta ni siquiera describir qué era, sí. ¿No, güey? Era una iguana gigante. Parada en dos, con, forma antropomórfica. Sí. Bípedo, iguana bípeda. Que supuestamente emergía de otra dimensión de 1 a 2 veces al año para ayudarlos. Se dice que las iguanas, para los mochicas, son la conexión entre ese otro lugar que se dice que está en el interior de la Tierra con el exterior. Que las iguanas saben la información y canalizan la información que está en el interior. Como alguna vez fueron los gatos para también. Las brujas y todo eso, ¿no? Claro, sí. Un canal. Sea, hay animales que se conectan con muchas cosas, ¿no? Directamente, sí. Pero en sí, o sea, ha habido civilizaciones y tribus que han creído que la información se encuentra en el interior etéreo del mundo. Sí, sí. Es bueno hacer esa aclaración, ¿no? Porque, digo, si ya estamos viviendo en una simulación o en un holograma gigante, pues vamos a hacer la conexión para entenderlo más fácil de lo que nosotros hacemos como simulación en los videojuegos. Cuando estás en el mapa y entras a una puerta, no estás entrando a lo que es el interior de la casa, sino que el juego te manda a un espacio vacío en donde está modelado el cuarto. Sí. Algo así ha de ser. Exacto, sí, ¿no? Es una percepción, o sea, es una... Exactamente. O sea, y realmente nuestro concepto del mundo que tenemos, pues es meramente material, pero ese lugar sería como algo más como una idea, un concepto, porque en realidad el hecho de querer visualizarlo como lo proyectan aquellos videntes o aquellas personas que van a tener contactismo con estos seres, pues son como relatos oníricos, cosas irreales, cosas totalmente fantásticas, pero es porque ellos pueden interpretar esos reinos de esa forma con su mente. Sí, y hacer que nosotros también lo hagamos. Y esa es la parte interesante, porque quiere decir que nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo. Sí. De alguna manera podría estar conectado con las tulpas, muy posiblemente, o con las habilidades de estos seres ultraterrenos que coexisten y habitan entre nosotros. Pero nada más te quería contar como una última cosa, porque esto es como una de las cosas que también me llamó la atención y que también pienso que ese lugar tiene algo. Hay un señor llamado Antonio Portugal que dice haber sido contactado por seres de luz también. Seres de luz que provienen del interior de la Tierra, pero estos se ocultan bajo un lugar en específico, esto sí, bajo los Andes. Pues sí. Todo comenzó por una obsesión: explorar lo que se conoce como las chincanas, que son unos antiguos túneles tallados en la roca por civilizaciones antiguas, ¿no? Estos pasadizos
tienen como extensiones bajo los Andes y que también, pues digamos que de cierta forma protagonizan muchas leyendas que hablan de ciudades perdidas, de guardianes antiguos, como un lugar mágico básicamente. Y Antonio sabía que pues había algo tras las historias y dijo, voy a ir a investigar este lugar. Y dice que fue y experimentó algo que describió como figuras luminosas que no caminaban, sino que de igual forma parecían como etéreas, o sea, simplemente estaban flotando en el espacio. Y explica que este lugar le fue revelado a través de un mensaje que lo interpreta como telepático. Se le conoce como la ciudad eterna, que bajo los Andes se encuentra una ciudad muy antigua, que no es una ciudad normal, no es una ciudad como las que conocemos aquí. Es una ciudad que tiene mucho más tiempo que el ser humano existiendo dentro de la Tierra, y que se oculta bajo una frecuencia que la podríamos catalogar como una frecuencia vibratoria. Bajo ese esquema se protege esta ciudad del mundo exterior. Ojos de humanos comunes no pueden verla, no pueden acceder, no pueden contactar con nadie que viva ahí, pero a través de la conexión de vibraciones puedes ver o echar un vistazo a lo que es ese lugar, que todavía existe supuestamente, a lo que cuenta este señor. Y a lo largo de este contacto que ha tenido con esta ciudad, se ha dado cuenta de que hay una red de ciudades también, al igual que el otro señor contaba, de ciudades intraterrenas, que podrían estar ubicadas en Perú, el Ecuador, que están muy, muy conectadas con lo que es Sudamérica. Sí, el Amazonas. Exacto. Hay una vasta red de lugares que están bajo la superficie de la Tierra en nuestro lado del charco. ¿Dónde se encuentran las entradas? A través de nuestras vibraciones, es lo que dice él. Entonces la única manera de acceder, y el por qué muchos contactos no se dan, es porque realmente la entrada no existe como tal. No hay una entrada. Exacto. Obviamente que esto pues deriva mucho de creerle, no creerle. Sí. Y pues habrá otras cosas que sí están a la mano, que sí están al alcance, y que seguramente yo creo que de cierta forma se conectan con los intraterrenos, como el hipogeo, como las cuevas, que son lugares también con puntos energéticos bastante interesantes y fuertes, y también una cavidad donde se pueden ocultar un ecosistema. Seres distintos, distintos a nosotros, pero no sé, espero algún día poder ver un intraterreno. ¿Tú crees que algún día vayas a ver un gigante? No, no creo. Ay, la bestia, es que te imaginas. Pero espero ver un video, por lo menos, de un gigante real. Uy, sabes que creo más que es más probable que vamos un gigante a ver un video de un gigante. ¿Ah, sí? Sí. Porque no voy a creer. Bueno, porque no lo vas a creer. Sí, luego sí he visto videos de gigantes. Y bueno, el video que más es este de este señor que falleció, ¿no? Sí, que se me fue el nombre. Sí, a mí también. Se me borró. ¿Cómo? Andrew Dawson. Sí. Dawson. Sí, Dawson es el único que le creo, pero nada más por los hechos. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Con esto vamos concluyendo este tema. Sí, señor. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Pues si es así, deja tu like, suscríbete a este canal y síguenos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike Mike estuvo atrás en los controles como MikeAl99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan. Por favor, ahí nos encargamos mucho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.